Pedro Jarad Bernat, más conocido como Jadadro. Ya estás en la pantalla principal. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oriol? Un gusto estar por aquí en la Almenara estrenando este podcast y bueno, además muy honrado de saber que después de mí va a estar el doctor Segura, que por supuesto le mando un abrazo y saludos, esperando que podamos pronto coincidir en algún evento y muy agradecido contigo, Oriol, la verdad, por el espacio, por la generosidad de considerarme. Bueno, yo creo que el agradecimiento es mío. Al final soy un canal que recién empiezo, seguidores casi nulos, y al final tú ya tienes un nombre en esto de la difusión de la obra de Tolkien, del análisis de la misma, y así que lo dicho, el placer es mío. Em, Me gustaría entrar en materia porque tampoco te quiero robar mucho tiempo. Para empezar, me gustaría que hicieras una pequeña presentación sobre ti mismo, tanto como a nivel profesional como a nivel de redes. Sí, claro, bueno. Primero, yo soy Hadadro porque me llamo Pedro y mi apellido Haddad, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, cuando tenía yo, creo, 13 años y estábamos llevando clases de química y por ahí estudiábamos el número de Avogadro, a mí se me ocurrió el nickname Hadadro y pues quedó, porque finalmente pues creo que tiene su buena sonoridad. Entonces, empiezo por aclarar eso, ¿no? Me llamo Suena muy Pedro. Tolkien Tilly, la verdad. Hay gente que me pregunta que si es élfico, ok, yo no sé por qué, pero no, no tiene nada que ver, precede a mi época de Tolkien. De hecho, yo no conocía a Tolkien en ese tiempo, ahora llegamos a ese punto, ¿no? Pero antes de eso, pues como me pides, ¿no? Yo soy de Tabasco, México, y pues soy abogado de carrera, de grado, licenciatura. Tengo maestría en filosofía de la ciencia y doctorado en ciencias sociales. En realidad a lo que me dedico es a la docencia universitaria. Soy investigador y profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es pues digamos la universidad estatal, la pública, acá en mi estado. Y también tengo la honra de dirigir en el estado de Tabasco una oficina federal, la oficina del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o sea que me dedico al derecho del trabajo y a la docencia de la lógica y la filosofía en la universidad y pues en mis ratos libres, que cada vez son menos, pues, me dedico a la divulgación de la obra de Tolkien hace ya 3 años. Entiendo que tienes, bueno, entiendo. Conozco que tienes tu canal principal, que trabajas en distintas redes, en Instagram, en X, en YouTube, en Twitch, y que ahora actualmente estás haciendo una lectura de la obra de J.R.R. Tolkien, del Señor de los Anillos. Llevas ya tiempo haciéndola y luego haces el repaso de la misma junto a Camino a Númenor. La verdad Sí, que bueno, tiene su historia y su lógica, ¿no? Que hayamos llegado a esto. Primero, pues empecé en TikTok, ¿no? Solamente en TikTok y me concentré en los videos de 15 a 60 segundos y afortunadamente muchas personas respondieron y todavía en los albores, digamos, la primera mitad del tiempo que llevo, el primer año y medio, hasta julio de 2022 pues tenía yo un seguimiento muy pegado, ¿no? En los videos, estaba yo atento a las notificaciones, contestando de manera personal, personalizada, además de haciendo videos en ocasiones más de uno por día. Debe de haber hoy en día ahí en mi TikTok más de 1000 videos, 1200, no sé. Y bueno, eh, llegó el momento, a partir de mediados de 2022, cuando ya se acercaba además el estreno de Los Anillos de Poder, de que pues a ver si tenemos tiempo de charlar por ahí al final, pues decidí comenzar a dar ya la evolución, aunque yo ya estaba en otras redes, o sea, estaba en Instagram, estaba por ahí en Facebook,
tenía 1000, 2000 seguidores, una presencia muy menor que realmente no tenía impacto. La presencia importante era en TikTok, pero decidí empezar a buscar alianzas. Entonces, en agosto de 2022 lanzamos el primer episodio de Tolkien entre mates y tequilas con Camino a Númenor. Y a partir de ese entonces y con la salida de la serie con Rings of Power comenzó un régimen muy intenso en el que empezábamos a hacer dos streaming a la semana, los lunes y los viernes. Los lunes lo hacía yo solo, los viernes con Carlos, y comentábamos la serie, además de que continuaba, como hasta la fecha, la producción de videos cortos. Llegado diciembre y pasado la experiencia de Rings of Power, nos dimos cuenta de que era muy complicado para cada viernes plantear un tema, sobre todo porque Tolkien entre mates y tequilas surge con la idea de Tolkien en profundidad, ¿no? O sea, no quedarnos en la charla de siempre superficial de los videos de Lore, ¿no? Esto Sino más tratar de... historiográfico, de detalles superficiales, de cuánto medían las alas de Ancalagorn y, y chorradas del estilo. Sí, más allá de eso, contestar a las preguntas del tipo, bueno, ¿por qué no sabemos o por qué no tiene sentido preguntarnos por cuánto le medían las alas a Cálagón? Este tipo de cuestiones acerca de la obra de Tolkien queríamos abordar Carlos y yo, pero nos dimos cuenta que era muy difícil hacerlo de la libre imaginación, era muy comprometido, ¿no? Cada vez andar pensando en algo. Dedicamos un capítulo de 4 horas a Tom Bombadil, una cosa así. Tuvimos uno charlando sobre el más allá, si existe o no, o si es clara su existencia o no en los trabajos de Tolkien. O sea, muchos temas, vamos a decir, como filosóficos, si quieres, incluso teológicos internos, pero le propuse en diciembre del 2022, ¿sabes qué? Vamos a anclar esto en algo que podamos tener como un calendario ya predefinido y que nos permita conocer cuál es la discusión de antemano, ¿no? Con suficiente antelación. Y pues como en 2023 se cumplían los 50 años del fallecimiento de Tolkien, que muere el 2 de septiembre de 1973, le dije a Carlos, vamos a leer El Señor de los Anillos de pasta a pasta y nos va a quedar perfecto porque no lo vamos a terminar en 2023 uno por semana. O sea, tenemos, yo Tiene, que sé, 48 sí. semanas para leer, pero hay más de 48 capítulos. Entonces vamos a ocupar una parte de 2024 que está fabuloso porque en 2024 se van a cumplir 70 años de la primera publicación del Señor de los Anillos. Entonces estamos de fiesta, ¿no? Ya desde hace un año y tanto, y cada semana picándole un capítulo leído los lunes y comentado los viernes. La verdad que es una metodología interesante porque al final los temas son finitos y todo tema yo creo que acaba remitiendo a otro tema, tiene muchas aristas, pero todas se van tocando entre ellas y al final concretar en algo sí que es complicado. Yo entiendo que la manera en la que trabajáis del capítulo por capítulo, a mí como seguidor me pareció bastante interesante. Pero quisiera entrar en materia y hacerte la primera pregunta que tenía planteada, que era sobre tu experiencia subjetiva como lector de Ujú. Tolkien, es decir, cómo empiezas, qué primera visión te llevas y a medida que vas releyendo la obra ya con experiencia renovada, con una formación académica mayor, con más experiencia en la vida, más experiencia en el amor, en el desamor, etcétera, 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 cómo se va resignificando la lectura y la obra del profesor en tu mente. Bueno, a ver, yo comencé en el bachiller. Mi primer contacto con Tolkien fue con la Comunidad del Anillo. Una profesora de literatura lo contempló, ¿no? Como uno de los libros del curso. Por supuesto, antes de eso, yo ya había visto La Comunidad del Anillo en película con Peter Jackson. Ese fue mi primer contacto. Después el libro. Al leer el libro me di cuenta que, bueno, había muchas cuestiones y dimensiones que no se consideraban en las películas. En ese momento no tenía yo ningún juicio al respecto, simple y sencillamente era algo que recién descubría, yo era muy joven, y para mí solo se trataba pues una historia épica de espadas y caballos, y eso era bastante para mí, ¿no? Porque a mí me gustaba eso, me gustaban los juegos de mesa sobre eso, los juegos de cartas, ¿no? De tipo LSG, y vamos, esto estaba muy bien, ¿no? Yo era muy aficionado
a los juegos a los videojuegos de rol Final Fantasy, a toda la saga de Final Fantasy. Entonces, yo estaba muy feliz con haber descubierto Tolkien y no tenía yo conciencia de la amplitud de la obra, cuántos libros eran, las relaciones que existían entre ellos. Y de pronto un día me topé en una librería con que estaban los hijos de Húrin y cosas del estilo. Entonces, eh, comencé a leerlo, pero sin mucho compromiso, sin mucha minuciosidad y sin realmente captar su profundidad. Es ya adulto, muchos años después, que empiezo a entender un poco más las dimensiones del trabajo. Y en particular ocurrió una feliz desgracia, si se me permite la expresión, porque yo estaba en Escocia un día que Eduardo Segura llegó a Girona, donde yo vivía. Yo estuve viviendo una temporada, unos casi 5 años, allá en España, en Girona en concreto, y formaba parte de un grupo de investigación en filosofía del derecho, que pues estaba en contacto con los compañeros de historia del derecho, de derecho privado, de otras áreas, ¿no? Entonces, cuando se acerca Segura a Girona. Yo lamenté mucho que no coincidía con mi agenda porque yo tenía que estar en Escocia por una masterclass, pero después me enteré de cómo estuvo y quedó la grabación en YouTube y todo esto, y ahí fue donde se detonó para mí, oye, entonces esto es más que un cuento, ¿no? Aquí hay un fondo interesante. Y fue a partir de ahí que comencé a ver con otros ojos los trabajos de Tolkien, pero realmente no podría yo decir que comienza mi estudio de Tolkien hasta que comencé a hacer la divulgación en redes sociales, que fue algo casi que accidental, ¿no? Eh, digamos, yo tiré un video y pegó y bueno, empecé a contestar preguntas y se fue quedando y en cosa de unos días estalló, ¿no? Detonó, se viralizó. Digo, no tremendamente, pero para uno que no tenía nada en redes, pues bueno, sí fue un estallido viral, muy modesto. Y pues esto me obligó, por supuesto, a ponerme al día, a repasar, a estudiar. ¿Verdad? Uno ve mis videos más viejos y cometo muchos errores, confundo muy fácilmente cosas que en realidad son de las películas y no de los libros. Vamos, yo me he tenido que poner realmente a estudiar y comencé con esa perspectiva, que mi experiencia subjetiva sería la siguiente. Primero fue solamente algo así como una historia entretenida. Después descubrí que era una literatura que no solo era digna de atención, sino digna de estudio, y se volvió para mí un objeto de estudio. Cuando nace mi primera hija, tengo dos, una niña y un niño, empieza un cambio en mi persona, y yo diría que a partir de ahí comienzo no solo a ver la vida de otros modos, sino además en concreto la obra de Tolkien, ya no puntualmente como un objeto de estudios, sino más bien como una oferta estética, una oferta para vivir algo ahí. Esto es lo que yo te diría hoy que es para mí la obra de Tolkien, una oferta para contemplar belleza. Ujú. A mí, más que eso, eh, con lo, con lo que estoy totalmente de acuerdo, me llega a parecer en situaciones una especie de guía moral y creo que hay muchas cosas que se le pueden dar aplicabilidad a la vida real. Creo que el reflejo de la obra frente a la vida que vivimos ahora en la actualidad es abrumador y creo que tiene una utilidad a veces en ese sentido, de una guía para la acción humana. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que hay eso, ¿no? Y ese es un poder que tiene en general la literatura. Yo no diría que es privativo de Tolkien, Ujú. aunque hay una calidad particular en la manera en la que lo hace Tolkien o en la que esto ocurre con Tolkien. Pero, digamos, tratando de hacer una hermenéutica fiel al sentido del autor, bueno, Tolkien no estaba haciendo un manual de vida. Es evidente que al escribir estas obras, bueno, inevitablemente se van a introducir su visión personal sobre el honor, la lealtad, la amistad, el amor, incluso el patriotismo, ¿no? O sea, todo Ujú. esto está ahí en Tolkien
y por supuesto que tiene el poder de guiar nuestra conducta, y eso es sería en ese caso una guía notable, pero finalmente, pues Tolkien lo que es era un artista, un literato, y lo que él hizo fue pues, una obra de arte. Entonces, lo que trato de decir es, no es que no tenga otras dimensiones y aplicabilidad a otros contextos de nuestra vida, por supuesto, la obra de Tolkien, pero creo, y aquí coincido con Eduardo Segura, que la primera dimensión en la que debe ser abordado El Señor de los Anillos, por ejemplo, es como una obra de arte. Justamente cuando perdemos esa dimensión que es antes que otra cosa una obra de arte, es que comienzan estas hermenéuticas que intentan apropiarse del texto y convertirlo quizás en cosas con las que ya muchos comenzaríamos a distanciarnos. No, 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 no sé si es eso. No por lo que la que tú propones, que esto está bien, pero considero que esa es una virtud general de la literatura que por supuesto Tolkien como gran literatura logra de manera magnífica. Uh-huh. A mí se me hace que esto que te comentaba tiene más relación, ya no solamente por el hecho, como comentas, de ser literatura, que al final toda literatura, toda arte, toda forma de expresión puede servir como guía en determinados contextos, sino en tanto como mito. Y volviendo a lo que comentabas, eh, es interesante esto de las lecturas alegóricas que hace mucha gente, y se me hace más curioso aún que desde tan diferentes aspectos uno pueda hacer una lectura alegórica sin ser una alegoría. Es decir, un católico puede hacer una lectura alegórica sobre la obra, un nacionalista, sea socialista, sea de extrema derecha, puede hacerlo un medioambientalista a través de la figura de Barbol, por ejemplo. Y es algo que me gustaría que comentaras también. Sí. Bueno, mira, hay la belleza, lo apasionante de los textos de la literatura es que admiten muchas interpretaciones, la riqueza de las aproximaciones hermenéuticas es muy amplia, por eso es una disciplina tan hermosa, la interpretación de los textos. Entonces, siempre debemos tener presente que está, por un lado, el autor y su intencionalidad, ¿no? Lo que el autor intentaba comunicar. Por otro lado está el lector, el receptor de la obra y su creatividad, que también es una forma de intencionalidad. El lector, de manera natural, pensaríamos, busca encontrar en el texto algo que le diga sobre su contexto. O sea, el lector inevitablemente introduce su mundo en la lectura y lee la obra del autor en los términos de su contexto. Entonces se apropia del texto. Y ahí nos encontramos con una lucha, una dialéctica entre las dos intencionalidades, la del autor y la del lector. A esto se añaden otros elementos como el código, ¿no? O sea, el canal, la manera en la que está comunicado y pues el propio contexto, ¿no? Que está el contexto del autor, el contexto del lector. Entonces, la obra de Tolkien no tiene la intencionalidad de marcar explícitamente, además, no tiene la intencionalidad de marcar una interpretación única, unívoca, que no dé margen y libertad al lector, que es lo que ocurriría con una alegoría en un sentido más duro, clásico, ¿no? Digo una cosa, pero en realidad lo que quiero decir es esta otra y solo esta otra. Tolkien no plantea así su trabajo, él deja ciertos espacios abiertos, ¿no? Ciertas ambigüedades, ciertos misterios, justamente para que el lector pueda ahí colmar esas lagunas con su creatividad de manera libre y soberana. Y eso hace que lectores tan distintos, procedentes de contextos tan diferentes, de lenguas diferentes, pues podamos todos sentirnos identificados y atraídos por el mismo corpus literario, porque este presenta suficientes lagunas como para que cada uno de nosotros, con nuestra creatividad y desde nuestros contextos, colmemos esas lagunas y encontremos en el texto de Tolkien algo está escrito para nosotros.
como nosotros quisiéramos leerlo. Es un gran atractivo de Tolkien. Y todo esto es una manera muy larga de hablar de pues, esta idea de la aplicabilidad, la aplicación al propio contexto, que por cierto es una idea de Gadamer, me parece, aunque no estoy muy seguro, esto está para la investigación, qué tan consciente o en el sentido de Gadamer lo estaba pensando Tolkien, porque me parece que sí llegan a coincidir en el tiempo, ¿no? Ujú. Am, Hacía referencia a la interpretación del lector, a la libertad de la interpretación del lector y a la capacidad de imaginación, pero yo creo que esta se ve un poco delimitada por el fenómeno pop que han supuesto las películas. A mí, por ejemplo, se me hace muy complicado leer El Señor de los Anillos y no imaginarme a Ciri Tungol como se hacen las películas, a ella la araña, a Minas Tirith, lo cual es una lástima, lo cual también está bien porque a nivel estético lo que presentan las películas realmente es precioso, pero me gustaría enfocar la siguiente pregunta hacia ahí y preguntarte para ti cuáles son las diferencias esenciales entre película y libro. Y más adelante me gustaría centrarme en algunos personajes que ya iré comentando, pero a grandes rasgos, para ti, ¿cuáles son esas diferencias esenciales entre una y otra obra? Bueno, la película se centra en los grandes momentos, los grandes clímax, mientras que Tolkien presta mucha mayor atención a detalles menores antes de los grandes clímax que por supuesto tiene. Eh, o sea, la película se queda con los momentos más espectaculares, pero Tolkien está cargado, El Señor de los Anillos está cargado de diminutas bellezas por todas partes, cosas tiernas y hermosas, momentos conmovedores o incluso dolorosos que en la película se pierden por esta centralidad que se le da a los grandes momentos del cine, ¿no? Así como las grandes cargas de caballería, los grandes discursos, el trueno se impone sobre las flores. Esto es lo que pasa en las películas. Y Tolkien era un hombre de florestas, ¿no? Aunque por supuesto hay grandes y atronadores truenos en El Señor de los Anillos. Entonces, por un lado hay eso, hay una pérdida de ciertas sutilezas, muchas sutilezas, que son lo que hace de Tolkien un autor exquisito, ¿sí? Una lectura deliciosa. Eh, por ejemplo, la muerte de Hama. Hama es un personaje que tiene una intervención muy puntual en no recuerdo ahora, el rey, el Palacio de Oro, una cosa así. Este momento en el que Theoden, Gandalf lo ayuda a volver en sí. En En Medusa. ese capítulo, sí, en Medusen, Hama es el guardia de la Sí, puerta de Medusen, y él tiene ahí una intervención notable en la que en la que permite que Gandalf pase. sí, no, no solo está el tema este de que Gandalf pase, que pase con la vara, sino que y toda esta discusión que tiene con Aragorn de la espada y Aragorn ahí medio lo amenaza. Eh, Le dice Ham, parece salido de una canción, ¿no? Ese tipo de expresiones de Ham, así como, oye, parece salido de una canción. Pero además, el tipo es obviamente una persona con una autoridad menor, pero ejerce gran discreción en todo ese pequeño tramo y tiene además esa línea que palabras más, palabras menos, dice algo así tipo, eh, en caso de duda, un buen hombre debe confiar en su corazón, ¿no? O algo así, ¿no? En su sentido de lo correcto. Entonces Gama es como ese individuo del pueblo llano que se guía por su sentido de lo recto y entonces cuando el rey pregunta por Teo, o antes de que el rey pregunte por Reomer, el tipo ya lo había ido a sacar de la cárcel y armado. O sea, una persona a quien el rey mandó a encerrar, regresa, está libre y con armas y ante el rey, ¿no? O sea, esto es un ejercicio de discrecionalidad por parte del guardia tremendo.
Entonces, Hama es chusco, es interesante, es una de esas pequeñas sutilezas. Pero Ángel muere. Sí. En Cuernavilla no es que tenga su párrafo en el que digan cómo fue su trágica muerte, no, no. En Cuernavilla, Hama es una de las bajas. Se menciona. Y así como los personajes tienen que seguir porque la guerra no va a parar, el lector tiene que seguir porque la lectura continúa, pero hay un momento ahí de pérdida que no capturan las películas con la muerte de Hama porque no tiene nada que ver el Hama de las películas con el Hama de los libros. Bueno, ya no sé si Hama es el que muere, hay uno que se lo comen los wargos, ¿no? Eh, Esto es por decir un ejemplo de las diferencias, centrándome, o sea, o utilizando esta metodología que te digo de como las flores y los truenos, ¿no? La película está tan centrada en los truenos que se entiende, ¿no? Los fines comerciales se imponen finalmente. Y entonces estas pequeñas florecitas, estas cosas de las que está inundado el Señor de los Anillos, son las sensibilidades de todo el tema Frodo Sam, pues se diluyen Sí, en la espectacularidad de la película. no tenía pensado hablar sobre estos personajes, pero sí que es cierto que se pierde, por ejemplo, mucho detalle sobre Cebadilla Mantecona, por ejemplo, sobre el gordo Bolger, eh, sobre Tom Bombadil, sobre esa escena en que los hobbits están corriendo desnudos, esas escenas de contemplación, ¿no? De pequeños detalles de cotidianidad que también son muy bonitos y sí que uno cuando se pasa los libros, la verdad que adquiere una nueva dimensión a través de este tipo de personajes. Pero vamos a ir con unos personajes concretos. Podrías empezar con el que quisieras, sé que los tienes ahí, pero voy a ir con el que me hace más rabia personalmente porque es mi personaje favorito en las novelas y está defenestrado en las películas y es Faramir. Claro, lo más doloroso de Faramir es este tema de que el anillo lo tienta, ¿no? Aunque no se lo quede, no incurre como Boromir en grave intento de poseerlo, sí que el anillo lo seduce, mientras que en el libro es clarísimo que Faramir era, por decirlo de algún modo, un miembro nato de la comunidad. Porque fíjate esto, la característica más importante que comparten los miembros de la comunidad del anillo, con la marcada excepción de Boromir, es que todos tienen el anillo al alcance de su mano. Uh -huh. Pero nadie intenta darle el anillo a Frodo. Nadie está obsesionado con el anillo, solo Boromir. Uh -huh. Faramir así pasa varias horas, un par de días, día y medio, una cosa así, con Frodo y Sam, y nunca hace el menor de los intentos por extender su brazo hacia el anillo. En las películas esto se pierde. Entonces hacen a Faramir, bueno, un hombre más estilo Boromir, ¿no? Pero que al final no sucumbió como Boromir, o sea, como que te lo tratan de reivindicar después de... No entiendo muy bien qué es lo que le hace cambiar de parecer, pero se inventan toda una subtrama, pues, para eso. Sí, se pierde Boromir. La tensión con su padre me parece que sí es notable en el libro, pero está exagerada en la película. Eh, entonces sí, entiendo tu rabia, pero me parece que no es de los casos más graves. O No, sea, no, no, yo no. coincido. No, no. No es de los más graves, sin duda, porque hay de peores, obviamente. También me da bastante coraje que le quiten esta faceta de poeta, de hombre culto, dado a las letras, al estudio de la historia, Claro, una persona que le gusta estar con Midrandir, que rinde homenaje a los caídos de Númenor. A mí me parece muy doloroso, la verdad, ese tipo de frases sutiles de no le mentiría ni a un orco, por ejemplo, que se pierden en las películas y te lo presentan como un hombre más rudo, capaz de, incluso se ven las películas como los hobbits les tratan con cierta dureza, mientras en el libro te dice que los atan de manos, pero con delicadeza. Y por ahí yo creo que se pierde no, no, no. mucho.
las ataduras son teatrales, Mm. porque también ahí está otra cosa. Se pierde la dimensión del Faramir, hijo del Senescal, el político. Sí, 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 No sí, los sí. puede llevar a Kenneth Anum así nada más y sin vendarles los ojos. Entonces, se disculpa, pero hace lo que se tiene que hacer. Sí. Y delibera públicamente, habla en voz alta para que lo escuchen los hombres y manda mensajes de esta manera, porque él sabe perfectamente que todo lo que diga, su padre lo va a saber antes. Entonces, esa dimensión de Faramir, que es un tipo muy inteligente y muy habilidoso, se pierde y se pierde la de Frodo en el camino, porque ese diálogo entre Faramir y Frodo Es precioso. es extraordinario y te habla de la estatura intelectual de ambos personajes. Nada de eso. Frodo es otro de los que quería hablar y has dado en una clave, que es que se pierde su altura intelectual, no se le presenta como tan tonto como Pippin, por ejemplo, pero en los libros Frodo es un erudito. Quizá salvando a Bilbo el Sí, más erudito de la comarca y de los hobbits. sí, claro, y por un tema de edad. En definitiva, Frodo es muy erudito, es un hobbit de gran sabiduría que madura muchísimo en el transcurso de la aventura, es el que más crece de todos ellos. Es muy lindo, por ejemplo, Pippin, que sí, es el más irritante de todos ellos. Es gratificante verlo crecer, como, bueno, es medio boludo el muchacho, pero como que agarra la onda al final. O sea, está muy bien eso de Pippin, pero nadie crece como Frodo, porque nadie fracasa como Frodo. Y eso, por lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que lo que más te enseñan son las derrotas. ¿No? La gran derrota que está viviendo Frodo minuto a minuto en esa debacle, en ese tormento de llevar al anillo, que concluye, puesto, con su incapacidad, ya con todas las flaquezas posibles, imaginables, el hambre, la privación de sueño, el miedo, todo lo que se te puede ocurrir, me vas a decir que un tipo en esa situación iba a tener la fortaleza de ejercer un acto de elevadísima virtud, que es la de teniendo en su mano el acceso al poder absoluto, deshacerse de él. No, o sea, eso es inverosímil. Por supuesto que Frodo se quiebra. Por supuesto que Frodo dice, bueno, ¿y por qué no dejar de tener miedo? Dejar de tener hambre y ser el amo. Y reclama el anillo. Digo, no lo dice Tolkien, pero yo así lo razono, ¿no? O sea, un tipo que está ya llevado al extremo, por supuesto que flaquea su carácter en el último instante y fracasa en ese sentido, a pesar de que en realidad todo es un triunfo, porque finalmente a través de ese gran sacrificio, de todas las heridas, todos los traumas, ¿no?, psicológicos, todos los tormentos a los que estuvo sujeto, no debe ser algo muy tranquilizador recordar tener al brujo de Angmar encima de ti clavándote, no, una cuchilla o a una araña gigante, es que ni aunque fuera chiquita, pero una gigante picándote en el cuello, digo, o sea, son cosas muy duras las que vive Frodo. Y quizás un poco por tantas películas y tantas series estamos un poco desensibilizados a ese tipo de cosas horribles, pero Frodo era un muchacho que vivía en el campo y todo bien, ¿no? O sea, no estaba sujeto a ese tipo de errores y violencia, y de pronto vivir todas estas cosas espantosas, que un orco te intente clavar una lanza en la oscuridad de Moria, o sea, todo, Sí. todo, todo lo que vivió, pues fueron los sacrificios que él culmina con la victoria de llevar el anillo a donde tiene que estar para su destrucción. Ya que en el último paso, en el último eslabón de la cadena, él no tuviera personalmente la fuerza para que se hiciera lo que se tenía que hacer, bueno, requiere de nosotros comprensión y misericordia, entender que en realidad difícilmente cualquiera de nosotros podría haberlo hecho. Frodo falló en una forma en la que probablemente cualquiera de nosotros hubiera fallado y quizás desde mucho antes. Seguro. Se encarga la providencia, coincidencia si usted quiere,
porque finalmente es Gollum, ¿no? Quien se resbala y de casualidad el anillo es destruido. Pero bueno, aquí no tiene mucho sentido hablar de coincidencia, es obviamente providencia. Y esa que haya tenido esa experiencia tan difícil, por supuesto, implica una serie de transformaciones personales. Y al que vemos al final, por ejemplo, ya en el saneamiento de la comarca, cuando Saruman ya estaban todos dispuestos a colgarlo, ¿no? El que lo detenga, los detenga Frodo, la manera en la que se expresa de un individuo que acaba de intentar apuñalarlo, ahí te revela su grandeza, su sabiduría y su crecimiento como persona. Frodo es el personaje, me parece, más, no quiero decir maltratado, pero digamos el peor representado en las películas. Sí. De hecho, en esa escena del No, saneamiento de la comarca, Saruman es el mismo que le dice, te has vuelto sabio y cruel. Porque claro, para él la misericordia se volvía crueldad, dada su catadura moral y su burlarse manera de de ver él. las cosas. Sí, sí, sí. Y a mí se me hace muy curioso que en las películas, salvo quizás la escena de los túmulos, realmente se te muestran todas las heridas, todos los traumas de Frodo, y aún así es complicado, la gente no acaba de entender a Frodo, pese a ver que le clavan una puñalada, que casi lo mata, con una espada de Morgul, pese a ver que una araña de 4 metros te ha picado y te ha perseguido por unos túneles oscuros, tras ver que un troll casi te parte las costillas, bueno, de hecho te parte las costillas, Gollum te arranca un dedo, y pese a eso, se le queda la fama de pusilánime por las películas. Se me hace bastante curioso. Em, del otro que quería hablar es de Aragorn, de Elessar. De esta faceta suya que mientras en las películas rehuye de su destino y parece que quiere estar oculto, en los libros se da lo contrario. Él llega a Rivendell, forjadme la espada, yo le pongo el nombre, yo asumo mi destino, yo soy Aragorn, hijo de... Y para mí ahí se establece un contraste muy importante y también perdemos a un personaje clave de los libros. Más que perderlo, lo cambiamos por otro, le damos otro sentido, pero en fin, coméntanos sobre Aragorn. Sí, bueno, Aragorn efectivamente en una versión más clásica de héroe, en El Señor de los Anillos es un individuo que tiene claro desde sus 20 años cuál es su destino. Recordamos que para los tiempos de la Guerra del Anillo él ya tiene al principio 87 años y bueno, para cuando, no sé, la batalla de los campos de Pelennor, cuando él ya dirige el ejército, ¿no?, de los espectros, pues él ya tiene 88 años. Entonces tiene 68 años que saben. Es Aragorn segundo, hijo de Arathorn segundo, que desciende de Isildur y de Elendil, que es heredero, por tanto, del trono tanto de Gondor como de Arnor. Nunca hay en él duda de que ese destino se va a cumplir si él sigue con interés a su camino. Y nunca hay estos momentos como en las películas en las que parece que él se siente indigno, dice, no, yo quiero ser Montaraz, no quiero ser rey, no, como que siente que hay una flaqueza en su sangre. Todo esto para hacer clic con la versión desmejorada de Isildur, que se niega a tirar el anillo después de subir no sé cuántos kilómetros para llegar a ese lugar donde lo tienen que tirar, ¿no? ¿Cómo se llama? Con Elrond. Dios mío, está con Elrond en esta escena muy dramática del tíralo al fuego. No. Bueno, eso no pasa. Eso no pasa en los libros. Y claro, te presentan a un Isildur que pues no es muy heroico, ¿no? Es un villano, es un tipo que se tienta con el anillo y luego además cae por sus propias acciones y decisiones en una, cobardemente, en una emboscada de orcos, si atendemos a solo lo que vemos en las escenas de la película. Entonces, como que Aragorn tiene una vergüenza ancestral, ¿no? Lo que hizo un tipo hace 3000 años lo afecta de manera tremenda. Yo creo que ahí habría que preguntarse por qué. O sea, ¿por qué Aragorn tiene vergüenza de algo que hizo un individuo hace 3000 años, aunque sea su ascendente, ¿no?
porque eso sería una razón para él no querer ser rey. O sea, como que nos falta algo ahí. Todos lo aceptamos y continuamos con las películas, no nos cuestionamos, pero no está muy bien acreditado, me parece, las razones por las cuales Aragorn no quiere ascender al trono. Simplemente es así. Pues imagínate que Aragorn realmente conoce la auténtica versión de cómo Isildur consigue el anillo, en vez de la que se cuenta en las pelis. Ahí así que no levanta cabeza el Aragorn de las películas. Si realmente se entera que no cortó el dedo, sino que ya lo arrancó una vez Sauron muerto hasta... Pero eso tendríamos que imaginarlo nosotros y entonces ya la aplicabilidad de las películas. No, la cuestión es, en el libro, en un libro podemos hacer ese juego, pero el sentido de una película es una interpretación cuando es una adaptación. Entonces, ellos son los que tienen que darnos o proporcionarnos esa respuesta. Ujú. Porque si la respuesta a todo lo que pasa en las películas es lo que pasa en el material original, pues entonces no me parece que se haya logrado mucho con la adaptación. No, simple y sencillamente yo creo que ese es uno de los puntos flacos. Al menos a mí no me parece convincente la actitud de Aragorn en el sentido de que no me parece que tenga razones suficientes para asumirla Ujú. a partir de lo visto en las películas. Jugar al juego de nosotros imaginarnos razones, bueno, sí puedo hacer ese juego, pero yo pensaría que mi trabajo como espectador que ya pagó el boleto de cine no es enmendarle la chamba al guionista, ¿no? Correcto, correcto. Se desvirtúa un poco el camino del héroe con Aragorn. Em, Vamos a pasar al siguiente. Quería hablar también del anillo de poder, pero mejor lo dejaré para el final por si da tiempo, porque hay ciertos temas que me gustaría tocar con más profundidad, pero no me quiero saltar hablar de Gimli, que pasa de ser un poeta en los libros a ser un bufón en las películas, un enano gracioso, torpe, que cae del caballo y dice que su caída ha sido deliberada. Quizá no es el más grave, pero sí que se pierden muchos matices, sobre todo en su amistad con Legolas, que en las películas parece que se hacen amigos al final, antes de luchar para morir, mientras en los libros se forja una amistad tal que hace que Gimli sea un invitado a Valinor incluso. Claro. Gimli efectivamente es un personaje que tiene momentos, se pierde, ¿no? Ya, por ejemplo, para el retorno del rey es bastante más limitada su presencia, es sobre todo en las dos torres y en la comunidad del anillo donde tiene momentos estelares. Y justamente es un personaje que representa dentro del universo de Tolkien, pues todo un hito histórico, justamente por todo esto que tú mismo acabas de destacar, porque es un enano que siente devoción por una princesa Eldar, es Galadriel, y además es un enano que entabla una amistad estrecha a un grado prácticamente sin precedentes en la historia de la Tierra Media. Ojo que sí hay precedentes, ¿no? Sí hay amistades previas. Está Maglor y Azaghal en la primera edad, Narvi y Celebrimbor en la dije Maglor, perdón, es Maedros y Azaghal en la primera edad, eh, Celebrimbor y Narvi en la segunda, y superior a todas ellas, mucho más entrañable, más íntima, la de Gimli y Legolas. Gimli demuestra ser todo un cantor, ¿no? Como tú dices, en Moria de pronto la inspiración le llega y canta la canción de Durin, que además es fenomenal. La canción de Durin te mueve siempre cuando uno la lee, la escucha, remueve cosas. Tiene que ser en Y inglés, cuando por eso, si decide, no se pierde la rima. hay que ver cómo queda con la traducción revisada ahora Sí. por Nur Ferrante, las nuevas ediciones que está sacando Minotauro. Por cierto que hay que tener mucho cuidado ahí con lo que compramos en estos días de Minotauro porque están vendiendo las traducciones viejas y la traducción actualizada. Entonces yo recomendaría irnos por la traducción actualizada porque de hecho hay mejoras notables y creo que debemos invertir como
consumidores en el mejor producto, y hoy por hoy pues es las traducciones actualizadas, revisadas por Nur Ferrante y por Martín Simonson. Entonces yo creo que mejoran, hay cosas que mejoran, pero sí, la musicalidad que tiene la canción de Durin en inglés es tremenda, ¿no? Es una pieza maravillosa de Tolkien y por supuesto que es conmovedora. Y por otro lado, cuando le describe, es impresionante, ¿no? La pasión, la perspectiva que comunica cuando le describe a Legolas las cavernas centellantes, ¿no? Aglarond, allá en el abismo de Helm. Y claro, ahí es donde te das cuenta cómo Legolas y Gimli tienen una amistad que se funda en el reconocimiento del otro por sus diferencias. Legolas nunca habría pensado en una cueva, ¿no? Para él, un elfo que ha vivido toda su vida en los bosques, está acostumbrado a estar rodeado de seres vivos, pues todo lo inerte de una caverna no representa para él atractivo alguno, pero al verla con los ojos de Gimli, redescubre las maravillas, ¿no? del mundo. Y del mismo modo, equivalentemente, Gimli ve con otros ojos al bosque y a los elfos cuando descubren a Galadriel. Y creo que esa es la manera de decirlo. Cuando Gimli descubre a Galadriel, entonces él comprende, empieza a ver con otros ojos a los elfos. Y justamente ahí, en ese reconocimiento de lo que hay de bello en las diferencias que antes consideraba yo la base de mi admiración. O sea, cuando nuestras diferencias pasan de ser la base de mi animadversión, se convierten en la base de mi amor, ahí está pasando algo hermoso. Esa es una transformación hermosa. Entonces, la amistad de Legolas y Gimli no solo no tiene precedentes y es la más profunda por todo esto, porque Narvik y Celebrimbor, ¿qué los junta? La forja, ¿no? A ellos les gusta trabajar metales, piedras, pulir joyas, engarzarlas en mangos de espadas. O sea, ellos tienen como muchas cosas en común en las que se funda, por supuesto, lo que nace como una relación profesional se vuelve una amistad, ok, pero no tenemos información que nos indique que hay una transformación a la manera que tienen Gimli y Legolas. Y el solo hecho de que de todos los enanos de la historia, al único, al que por el cual los elfos hicieran lobby con los Valar para pedir permiso para que se viniera a las tierras imperecederas, pues nos habla de algo tan especial que en las películas no tiene rastro, no alcanzan las películas a expresarnos todo esto. Lo cual se entiende, igual de pronto alguien dirá, porque la gente también tiene una necesidad como muy natural de defender las películas porque son algo como muy importante para nosotros, ¿no? Como algo que recordamos con mucho cariño. Y yo creo que no tiene nada de malo descubrir que son imperfectas, pero bueno, alguien te dirá, oye, pero es que tú quieres ya que las películas hagan todo. No, claro, yo creo que las películas no deben hacer todo. Pero si tú quieres conocer a Tolkien, con las películas solo vas a conocer una de las muchas. Sí, 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 sí. sí. Y de hecho, volviendo a lo de Gimli y Legolas, yo creo que al final los dos tienen en común que son amantes de la belleza y pueden redescubrir una belleza que no podían ver a través de los ojos del otro. Y claro, en el caso de Gimli se entiende, ¿no? La animadversión con los bosques, el miedo, este sentimiento negativo que tiene hacia ellos, pero Legolas ha tenido milenios para aprender a amar la belleza de las rocas y ha sido incapaz, ha tenido que ser un enano muy joven a los ojos de Legolas quien ha venido a enseñarle. Y ya no solamente el tema de ir a Valinor, sino el tema de los cabellos de Galadriel, que le da tres de sus cabellos, mientras fue a Feanor fue quien le negó un solo pelo. Feanor en 3 ocasiones le pidió uno y en las 3 ocasiones Galadriel se lo negó.
pero cuando Gimli le pide uno, Galadriel le da tres, como que le da los tres que pidió Fëanor, Una, se los entrega al un- enano. una, una, Para absolu- sorpresa, sí, una absoluta recompensa a la humildad de Gimli. sí, a la pureza del corazón, o sea, ella, siguiendo una interpretación de la que me ha convencido Medardo, no sé si ubicas a Sí, sí, Medardo sí, sí, sí. Blandón, compañero de la Sociedad Tolkienil de México, parece que Gimli sí se enamora Hay, románticamente de Galadriel, hay tensión sexual, pero según él. sí, sí, bueno, esto va en el paquete, ¿no? Pero no, que Gimli llega a sentir una devoción que es amor Absoluta. por Sí, Galadriel, sí, está sí, sí, sí. enamorado de Galadriel, y entonces es un atrevimiento pedirle uno de sus cabellos, es como una incorrección política, Y delante de su es como marido. pedirle claro, ¿no? Es todo mal, pero Galadriel se da cuenta que realmente viene del corazón esa solicitud y que esta persona es alguien noble, es alguien que no hay malicia o alguna secreta ambición, no hay impureza alguna Ujú. en la solicitud. Y yo pienso que no solo Galadriel acepta el juego de, bueno, estás enamorado, está bien, te voy a dar unos pesos. Pero no solo eso, sino que además Galadriel toma una por ahí actuando como una mujer de Estado. A ver, elfos, pongan atención. Claro que sí, te voy a dar tres. Y todo el reino. Al enano. Entonces ahí está adoptando ella una actitud de enseñanza, está mandando un mensaje político a los elfos. Ojo, Sí, 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 sí. estos que ustedes consideran extraños, y estas personas por las que ustedes sienten animadversión, no sé si alguno de plano piensa que son nuestros enemigos, no lo son nuestros amigos, son buenas personas. Y aquí está uno, Gimli, hijo de Glóin, que es humilde, generoso y de corazón noble. Y le voy a dar los tres cabellos que ustedes saben a quién se los doy. Desde luego es Entonces, injusto. hay una dimensión política ahí, me Ujú. parece, la acción de Galadriel. Em, Vamos a pasar a al siguiente bloque, que es El Señor de los Anillos entendido como la punta del iceberg. Porque alguno quizá Sí. no le entra en la cabeza que una película que en su totalidad debe durar unas 24 horas más o menos, sea en sus libros la punta del iceberg. Y esto se hace referencia en los libros, tanto en el concilio de Elrond, creo que es cuando Bilbo entiende que tiene que ir a desempeñar el resto de la misión y Gandalf le dice que su papel ya ha concluido en esa gran historia. Y luego cuando Sam, en las escaleras para acceder al antro de ella la araña, se da cuenta de que Frodo lleva en la redoma de Galadriel la luz de Elendil Ujú. y lo conecta todo y dice, ostras, seguimos en la misma historia y es que la mitología de Tolkien no deja de ser esto, la misma historia, desde la Claro. Ainulindale hasta la coronación de Aragorn. Sí, así es, efectivamente. Todo es, si lo quiere uno ver así, la guerra de las joyas es la guerra de los Silmarils o la guerra que inicia con los Silmarils. Claro, podemos irnos más atrás y decir, es el conflicto de los Valar y Morgoth, del bien contra el mal, desde los inicios del tiempo, y también tendrá razón quien así lo vea. El Señor de los Anillos flota en el mar de los mitos del Silmarillion, las leyendas del Silmarillion. Lo que Tolkien escribió toda su vida es el Silmarillion. Y el Señor de los Anillos solamente es el final, lo último de los hechos que están directamente relacionados con ese conflicto, más la Dagorra, que digamos o sea, es el Señor de los Anillos, la Guerra del Anillo, la derrota de Sauron, y de ahí un gran paréntesis hasta que llegue el fin de los tiempos. Y entonces se ve el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y el mal, reaparezca Morgoth, entonces terminará la música, Arda será quebrada, reaparecerán los Silmarils, Feanor será liberado de mandos
romperá los Silmarils, se devolverá la luz a los árboles y los enanos ayudarán a Aume a reconstruir la tierra. Y entonces vendrá la segunda música en la que los Valar unirán sus voces, los Ainur unirán sus voces a las de los segundos hijos, de los hombres van a tener esa, ese rol de cantar el mundo. Y entonces vendrá una Arda redimida, una Arda no mancillada hasta el fin de los nuevos tiempos, supongo. eh, entonces, El Señor de los Anillos significa el final de las historias de los días antiguos, o sea, llamemos así a todas las leyendas, todas las memorias, desde la Inulíndale hasta el quebrantamiento de Barad-dûr y la partida de los elfos. Todo esto es los días antiguos. Aragorn, en su lecho de muerte, el 1 de marzo, día de su cumpleaños 210, ya del año 120, me parece, de la cuarta edad, 121, de la cuarta edad, eh, le dice a Arwen que él es el rey de el último rey de los días antiguos. Él todavía se reconoce a sí mismo como parte de esas historias. Y es que llamamos días antiguos de manera económica y convencional a la primera edad. Sin embargo, hay una ambigüedad importante en lo que quiere decir primera edad. Si quieres, ahora lo mencionamos muy brevemente, porque es más de lo que pensamos. Y por otro lado, ahí también es válido el uso extendido de días antiguos para referirnos a esto que te estoy diciendo. Todas las memorias del Silmarillion, toda la mitología del Silmarillion que concluye con las leyendas del Señor de los Anillos. Los días antiguos, normalmente pensamos, son los 590 años que conforman a la primera edad a partir del alumbramiento del sol. Desde que el sol es encendido por los Valar hasta la expulsión de Morgoth por la Puerta de la Noche tras su derrota en la Guerra de la Cólera. Sin embargo, y eso le llamamos también, y yo mismo lo he hecho siempre así, la primera edad del sol, porque, digamos, marcamos como diferencias para las edades, que primero hubo lámparas, luego hubo árboles, que alumbraban, ¿no? ¿De dónde venía la luz? Eran unas lámparas, luego unos árboles, entonces edades de las lámparas, edades de los árboles, y luego edades del sol, porque ya había sol y luna. Pero en realidad Tolkien nunca hace esta división así. Sí hay la expresión de edades de los árboles, el tiempo medido en el tiempo de los árboles, según los ciclos de los árboles, pero en opinión de algunos, si debemos hacer una distinción en el tiempo es antes de los hijos de Ilúvatar y después de los hijos de Ilúvatar. Y la primera edad de los hijos de Ilúvatar comienza en lo que tradicionalmente llamaríamos edades de los árboles cuando los elfos despiertan en el Cuivienen, y terminaría con la expulsión de Morgoth por la Puerta de la Noche. En ese sentido, la primera edad sería la más larga, que abarcaría más de 4000 años. La segunda edad sería más corta, de 3441 años, y la tercera edad todavía más corta, de 3019 o 3021, según el punto de vista. Yo sostengo lo de 3021. Más luego las Entonces se van haciendo más cortas las edades. Y Tolkien por ahí en alguna carta, me parece, habla de que las edades se van haciendo más cortas. Sí, más el extensísimo lapso de tiempo de los principios de los días, desde la Inulíndale hasta... Porque ahí no sé hasta qué punto llega a estar contabilizado. Hay libros como el de la naturaleza de la Tierra Media que te intenta dar una aproximación, pero yo creo que es algo inconmensurable, al fin y al cabo. Y además, el tema de contar el tiempo es algo que solo tiene sentido para los seres encarnados. Tiene poco sentido para los elfos comparado con cómo tiene sentido para los hombres, pero es a partir de los elfos que llevar la cronología, la cuenta de los años, Tiene sentido. tiene sentido. O sea, los Valar y los Maiar no llevan registros históricos, ellos no necesitan, porque
Ellos, para empezar, podemos asumir que tienen memorias perfectas, ¿no? Entonces no necesitan anotar nada. Los elfos, pues ya como seres encarnados, mucho más limitados intelectualmente, físicamente y todo, bueno, sí que pueden olvidar, aunque no mueran, pueden olvidar, y para ellos el registro de la historia, aunque sea primero en una tradición oral, no así en una tradición escrita, pues es donde tiene sentido. Entonces son ellos los primeros que empiezan a contar el paso del tiempo. Para los que tiene utilidad contar el paso del tiempo, porque además los seres encarnados, como los elfos, los humanos, los enanos, los hobbits, son los que tienen un desarrollo. Los Valar y los Maiar no, porque no hay Valar niño, que luego se Sí, son vuelve seres puber. desarrollados desde que llegan. Seres perfectos desde el principio, Claro. completos y plenos desde su origen. Los elfos son los que tienen un desarrollo y bueno, como con el paso del tiempo una persona se va transformando, parece tener sentido llevar un registro, un control, una idea de cómo pasa el tiempo. O casi más bien son los que empiezan a experimentar el tiempo. Entonces es a partir de ellos y después con los humanos y con todos los demás que empiezan a aparecer calendarios, relojes y lo que usted quiera, ¿no? Entonces, todo lo que haya ocurrido antes de que los hijos despiertan, pues es una pregunta un poco ociosa, porque finalmente nadie lo vivió, salvo los Valar y los Maya, y lo que nos llegue a nosotros de cuánto tiempo duró aquello y cuándo empezó y no sé qué, pues será un dicho, así como ya un testimonio de oídas, porque los Valar algo le contaron a los elfos, y con el paso de los siglos algo ha quedado, y más o menos nos llega una versión de las cosas, pero ya estamos ahí en el riesgo del teléfono descompuesto, ¿no? Volviendo a la obra del Señor de los Anillos y dejando este lapso de tiempo inconmensurable, me gustaría centrarme en algo que a mí siempre me ha parecido muy curioso y es la idea de bien, de mal y de libertad a través de Gandalf. Eh, Siempre he escuchado decir, no es por nada, pero creo que tú también sostienes un poco esta idea de que Gandalf es una especie de guía, de orientador, de una persona que, digamos, no ordena, sino que simplemente orienta. Pero, ¿hasta qué punto puede ser esto cierto cuando es el mismo Gandalf quien, por ejemplo, se carga un Balrog? ¿Qué libertad tendría la comunidad de salir del anillo, la comunidad del anillo de salir de Moria sin la intervención de Gandalf? ¿Qué libertad tendría Theoden de obrar sin la ayuda de Gandalf? ¿Qué libertad tendría Bilbo de dejar el anillo sin la ayuda de Gandalf? Etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que al final se plantea un conflicto complicado de resolver en Gandalf, porque yo creo que sí que Gandalf, de un modo u otro, quizá no de una manera como podría hacerlo Saruman, pero sí que acaba imponiendo el bien, una idea que él mismo detesta. Hay una diferencia importante en lo que quiere decir de la imposición del bien. No, no acaba imponiendo el bien, acaba teniendo un rol más activo en el triunfo sobre Sauron, lo cual podemos decir de manera resumida que se logra el bien de derrotar el mal. Okay, sí, Gandalf tiene un rol mucho más activo al final en El Señor de los Anillos, pero acabamos de decir, Oriol, que El Señor de los Anillos es la punta del iceberg. Oh, entonces, en los últimos 2, 3 meses, 15 de enero del 3019 de la tercera edad, se encuentran con el Balrog. Luchan durante 10 días hasta el 25. Se matan. Y más o menos 20 días después, Gandalf está resurgiendo, reenviado a la Tierra. Y reenviado además en modo reloaded, ¿no? Ya han ido sabiendo volar y todo eso, porque ya el tipo interviene de manera mucho más activa y efectivamente se vuelve el gran agente provocador de los cambios y el líder de la resistencia, efectivamente el enemigo de Sauron. Pero Gandalf llevaba 2000 años en la Tierra Media Y llevaba desde eso. años tejiendo redes, operando, afectando en la vida material de la Pero Tierra no, Media. pero no, no de manera tan robusta.
Mira la diferencia entre las acciones, por ejemplo, en Minas Tirith y el logro de Erebor. Ujú. Explico. Minas Tirith en la batalla de los campos, en el asedio de Gondor, el tipo va a la batalla con el príncipe Imrahil a rescatar a Faramir y le tira rayos de luz a los Nazgûl. El tipo va a la batalla. Se pone a las espaldas la Sí, o sea, responsabilidad. el tipo se pone el overall y ahora le cambiar, ¿no? El tipo ahí está directamente además controlando la defensa de la ciudad porque cuando Denethor se enloquece, se quiebra, pues él toma el liderazgo y empieza a ordenarle a los soldados, regresen a sus puestos, defiendan las murallas, o sea, el tipo empieza a gobernar a los hombres en un sentido que no le era propio, dada la naturaleza de su misión. Pero aquí ya estamos hablando de Gandalf el Blanco, Gandalf que regresó, Gandalf que fue reenviado además, según la interpretación hegemónica, dominante, reenviado por Ilúvatar con mayores permisos. Entonces, Gandalf se toma licencias. Lo que vemos en Gandalf que vuelve del Balrog es un Gandalf que empieza a tomarse licencias y a hacer cosas que quizás 50 años atrás nunca se le hubiera ocurrido hacer, nunca se hubiera atrevido a hacer. Pero es un Gandalf que sabe que ya estamos en los momentos críticos. Entonces, o los dejo que se mueran o hago algo. Entonces hace algo. Incluso la intervención con el Balrog, que es algo que él hubiera deseado evitar, lo tiene que hacer porque la comunidad tiene que continuar y el anillo se tiene que ir. Entonces son las circunstancias extraordinarias en ese caso las que exigen que Gandalf se tome la licencia de enfrentarse al Balrog y además se revele ante estos mortales, viendo de lo que es capaz realmente, ¿no? Y se identifique además como servidor del fuego secreto. Entonces es una indiscreción ahí de Gandalf, pero que en la que incurre solo en una situación de extrema necesidad. ¿Quién más iba a detener el Balrog? Antes de eso, en Erebor, Gandalf jugaba el juego de la política. A ver, hay un dragón allá, hay un Balrog acá y Sauron en el sur. Bueno, en Dol Guldur, imagínate, todavía no estaba hasta el sur. Necesitamos hacer algo. No podemos, necesitamos aliados, no podemos dejar la montaña abandonada. ¿Qué pasaría si de pronto el dragón y Sauron estuvieran en contacto? Camino a Númenor tiene un what if, me parece, creo que Carlos hizo un what if del dragón y Sauron, cómo ayudaría como una especie A nivel geopolítico de, habría sido devastador. claro, ¿no? O sea, hubiera sido un asset muy tremendo, aunque habría que ver en qué términos se daría esa alianza, porque uno podría imaginarse un Smaug que en principio se niega a ser un vasallo de Sauron, pero no quiere decir eso que no podamos cooperar. Eh, entonces, Gandalf, que tiene este cuadro, esta idea, y que sabe que su misión es orientar y guiar, pues se propone restablecer el reino de Durin. Restablecer el reino de Durin en la montaña solitaria no es irse a meter a la montaña solitaria a él personalmente cortarle el cuello a Smaug. Que por cierto, yo estoy plenamente convencido que podría haber hecho, pero no lo hace porque eso es lo que él no debe hacer. Entonces, simple y sencillamente convence, motiva, impulsa, pero no hace el trabajo por los demás. Solamente gestiona. Ya al final en la Guerra del Anillo, Gandalf está activo, llevando a cabo acciones concretas bélicas, no solamente de orientación. Ahora, algo que no hemos dicho para los escuchos, perdón que me extienda en este punto, No hay problema. porque vendrá, ¿qué es esto de la imposición del bien y de dónde salió aquello? Bueno, es que la gran respuesta que da el propio Tolkien al What If Gandalf se quedaba con el anillo, ¿no? Cuando Frodo le ofrece en bolsón cerrado, ¿no? En el capítulo, ¿cómo se llama? La sombra del pasado, el anillo, le dice, pues quédatelo tú, ¿no? O sea,
yo soy un hobbit, tú te ves como un tipo que sabría qué hacer con esto. Gandalf se tensa, ¿no? Y no me des eso, bro, no me lo ofrezcas así. Lo cual, paradójicamente, no quiere decir que Gandalf no quería tocarlo. Ya ves que en las películas, pues como que Gandalf no se atrevía y cuando le acerca el dedo, de pronto, pum, ve el ojo de Sauron, todas estas cosas. No, Gandalf minutos antes o horas antes, porque la conversación pudo haber sido larga, tomó el anillo con sus manos después de que lo sacaron del fuego. Y Frodo se asusta y ahoga un grito, porque el tipo ve hacia Gandalf que va a agarrar un anillo que sacado de la chimenea, pues debería estar ardiendo. Pero ve que no, Gandalf lo toma y no pasa nada y se lo entrega a Frodo y le dice, tómalo, está frío. En las películas Gandalf lo toma con las pinzas, no se atreve a agarrarlo él directamente. No va por ahí, no es que Gandalf no pueda tocar el anillo, sino que Gandalf lo que rechaza es ser el poseedor del anillo. Pero una cosa es sosténme esto y otra cosa, o sea, una cosa es sosténme la cerveza y otra cosa te regalo esta cerveza, ¿no? Entonces, claro, Gandalf te sostiene la cerveza, pero no se la regales. No le hace, lo que no le acepta a Frodo es que le entregue, que lo volverse él el custodio del anillo. ¿Qué pasaría si Gandalf hubiera aceptado ser el custodio del anillo, se hubiera apropiado del anillo? Asumiendo que no solo lo custodiara, sino que además lo reclamara como propio, se lo pusiera y decidiera usarlo, la lectura de Tolkien es que él sería un señor blanco, no un señor oscuro, un señor santo, beato, que impondría el ejercicio del bien como una obligación a todas las personas. Sería un régimen de santidad en la Tierra Media, pero que no surgiría, al principio sí, todo el mundo celebraría y las huestes harían filas y se formarían los ejércitos bajo el banderizo del gran señor blanco Gandalf. ¿No? Pero lo que, lo que sería terrible es que a la larga, ser bueno ya no sería una decisión, ya no consistiría en el ejercicio de la moralidad, ya no sería algo que las personas libremente deciden, sino algo que está impuesto por un régimen santo y sagrado del señor, el gran señor blanco del anillo. Es decir, hacer el bien sería obligatorio. Y eso no solo hace menos valiosa la idea de bien, sino que incluso, dice Tolkien, la hace detestable. Pero ahí estamos hablando de bien en un sentido amplísimo, bien simplíciter, en el sentido moral más amplio. Las intervenciones de Gandalf en la tercera edad no son hacer el bien en ese sentido. Entonces hay una ambigüedad ahí con la que debemos de tener cuidado. Sí, efectivamente, Gandalf realiza acciones concretas de guerra y de enfrentar a los enemigos. Bueno, se le pone enfrente al rey brujo de Angmar y le dice, no puedes pasar, ¿no? Y quién sabe qué hubiera pasado si el tipo se le ocurrió intentar pasar, ¿no? Pero no es porque al final cambie de parecer y sí imponga el bien, no, sino que sencillamente ahí ya las circunstancias son tales que exigen de él una intervención más discreta, se toma licencias y esto es una cuestión diferente de la imposición del bien como única opción en la vida que se daría en el caso hipotético de que él se hubiera alzado como el Señor del Anillo. Sí, es un punto que comprendo, lo que para mí se me sigue haciendo necesario comprar una idea bastante metafísica de libertad para poder comprar este punto. Es decir, obviamente no es lo mismo coger el anillo, operar desde ese instrumento, no es lo mismo cortarle la cabeza al dragón que ejercer la política, pero por otro lado, ¿qué es la política sino el ejercicio del poder y de imponer tu voluntad a los demás? Se me hace complicado no pensar que Gandalf, aunque sea de un modo sutil, otorgando libertad hasta el punto de que le dice a Saruman, oye, que si quieres bajar de Orthanc e ir andando a Mordor, no voy a ser yo quien lo impida. Pero aún así creo que... ¿Y quién soy yo para contradecir a Tolkien? No sé. Obviamente. No, pero yo creo que tiene un punto lo que dices, o sea, es cierto, pero lo que pasa es que
no es que ellos no tuvieran una orden de no intervenir, tenían una orden de intervenir de la manera más sutil posible. O sea, ojo, hay un gran malentendido. La gente en redes sociales dicen gratuitamente, porque como no se paga por comentar, pues la gente comenta lo que sea, ¿no? Ilúvatar nunca quiso a los hombres, los odió y por eso los abandonó. Los Valar, ¿por qué se desentendieron de la Tierra Media? ¿Por qué les dio igual si ellos podían derrotar a Sauron? Los Valar no se desentendieron y Ilúvatar tampoco. Todo es parte de un plan. Y los 5 magos son una intervención de los Valar, que no salió del todo bien, pero Ilúvatar retomó y la afinó y dijo, bueno, regresas con poder y autoridad renovado y por favor me aplazas a este muchacho. O sea, es un milagro. La reencarnación o la resurrección de Gandalf es un milagro de Dios, es una intervención del poder sobrenatural sobre el mundo natural. Tipo, ya está muerto y órale, para arriba, seguimos, ¿no? Le dieron Monster Reborn como carta de lluvia. Entonces, Reentry. claro, o un respawn, ¿no? Así como de shooter. La, la, la intervención de los Valar son los 5 magos, pero es una intervención. Sí, es una imposición de voluntad y todo, pero lo que te diré es que tiene grados, no es de sí o no, es de qué tanto. Ellos son enviados para influir, para orientar, para intervenir, hacen política, sí, influyen sobre la voluntad de otros, pero no es que esté mal influir sobre la voluntad de otros, Todo lo contrario. es que hay maneras mejores y peores y ¿cómo se dice? Intrusivas y menos intrusivas sobre la voluntad de otros. Entonces ellos fueron enviados para intervenir, pero no para imponer, gobernar, decidir, sino sugerir, hacer ver cuál sería el mejor camino, etcétera. Y hemos llegado ya a la hora y 20 de directo, al límite de la hora y media que nos habíamos propuesto, y me da tiempo justo para preguntarte sobre lo picantón, sobre lo que se puede hacer en Trending Topic. Los anillos de poder. En tu opinión, ¿qué onda? ¿Cuáles son los puntos troncales que separan la esencia de la obra del profesor con la serie? Yo no voy a entrar a valoraciones personales porque no quiero faltar al respeto a nadie. Solo decir que con la cantidad de cosas hermosas, inventivas y expansivas que podrían haber hecho a través de Run y a través de Harad y el lejano Harad, ¿por qué mierda tuvieron que hacer lo que han hecho? Bueno, yo creo que el principal problema es que eligieron contar partes que Tolkien no contó. O sea, tuvieron ¿cómo decirlo? La valentía, vamos a ponerlo en positivo, de intentar contar una historia, dentro de la gran historia de Tolkien, una parte que estaba en blanco y rellenarlo con su creatividad. Esto es lo único que quiere decir es que ellos sobreestiman creatividad y no se dan cuenta de lo lejos que estaban desde el principio de poder hacer algo que en calidad se asemejara a la literatura de Tolkien. Eh, el problema de la serie, en resumen, es eso, que es demasiado libre, pero paradójicamente dice que no es tan libre y que está muy cercana a Tolkien o que tiene esas pretensiones, y sobre todo que es extremadamente aburrida. Eso lo tienen que resolver. Ahora con esta serie, o sea, está pasando con muchas, ¿no? Pero con esta serie yo descubrí que de pronto hay muchos críticos de cine, gente que sabe un montón de cosas técnicas, de pronto todo el mundo sabe sobre guionismo, todo el mundo sabe sobre audiovisuales, todo. Bueno, yo no sé nada de eso. Y lo único que te puedo decir es que como espectador de la serie, tiene momentos que me gustan, pero en general es aburridísima. Y ya en la noche, en jueves, viniendo de la oficina, cansado, si no me tomo un buen espresso para sentarme a ver la serie,
me quedo dormido. Y cuando la he intentado rever, uno pensando, no, no, soy influencer, tengo que ser cuidadoso, tengo que verla más veces para poder comentar mejor. Me duermo. Simplemente no lo volví a intentar, yo solo la vi una vez, se estrenó en su día, hice la transmisión en vivo mientras la estaba viendo, ahí usted me podía ver poner cara de qué está pasando, por qué hicieron esto, llorar cuando algo me conmovía, sorprenderme cuando algo me sorprendía, sonreír cuando algo me parecía, bueno, todo eso usted lo ve. Pero es en ese tramo en el que lo estoy viendo. Lo que me queda después, El sabor de boca, es una serie aburrida. Lo que tienen que hacer es acercarse más a Tolkien, o sea, como convencerse de, ¿sabes qué? No somos tan listos. Mejor sigamos al maestro. Eso sería una mejor política, por un lado. Y por otro lado, es cierto que no sé en qué se enfocaron o qué era lo que pretendían comunicar, pero la historia de la segunda edad es la historia de las segundas caídas. En la segunda edad vuelven a caer los elfos, vuelve a caer Sauron y vuelven a caer los hombres. Eso es lo que hay que contar. Porque el tema de The Fall, la caída de la grandeza A los escombros. a la inmortalidad, a la bajeza, es un tema, es uno de los grandes temas de Tolkien, que como vehículo, para explicarte, por ejemplo, la caída del hombre, en este caso los Númenóreanos, el gran tema es el temor a la muerte. Para explicarte la caída del elfo, los de Eregion, que forjaron ellos de poder, el tema es el resistirse al cambio del mundo, querer congelar la belleza del mundo para poseerla, porque para eso sirven los anillos de poder y no para otra cosa. Creo que ahí han No estado está. más o menos acertados en el punto de lo que comentabas, de tratar de parar el deterioro del tiempo en las tierras en las que viven. Pese a todos los inventos que pueden hacer, creo que ese tema nuclear lo están tocando bien. No así el tema de la muerte de los hombres. Veremos, supongo, cómo se va corrompiendo Arpharazón. Pero, pero bueno, creo que van bastante mal encaminados. El tema de los elfos y el tema de Sauron se han hecho su versión de la segunda caída de Sauron que a nadie le ha gustado. Este Sauron que como que se enamoró de Galadriel, como que no era malo, pero al final me hacen ser malo de nuevo. Es como Michael Corleone, ¿no? O sea, Sí, desde they luego. pulled me back in. Parece Sauron así, o no sé cómo entenderlo. Pero, a ver, el Sauron de Silmarillion, que es una cosa muy breve la mención, pues es un Sauron que se asustó y dijo, no, era muy orgulloso, no voy a ir a que me enjuicien y me pongan a barrer en las casas de los elfos durante 4500 años. No, mejor me quedo acá en la Tierra Media y sigo siendo el señor, porque el tipo era el segundo al mando de el régimen de Morgoth, o sea, el tipo era un rey entre los reyes, ¿no? Entonces, de eso, bajar a sirviente, a aceptar una sentencia de servidumbre, no sé si barrer, ¿no? Pero por decir que bajar mucho su estatus, ¿no? Pues esto no lo acepta Sauron y se esconde por orgullo y miedo, se esconde en la Tierra Media y finalmente estaba ya tan corrupto por Morgoth que al poco tiempo comenzó a recaer, tiene un relapse en el mal, Sauron. Después de su breve arrepentimiento tiene un relapse. Ese tema no está planteado hasta ahora así, todavía lo podrían salvar, ese podría más o menos ajustarse, ¿no? O sea, todavía pueden hacer flashbacks y planteártelo así. Lo de los hombres, bueno, ahí al final vemos a Farazón como muy movido por la muerte del rey. Eh, y habla de la muerte, dice que no debiera ser así. Bueno, a lo mejor todavía logran colar aquel asunto. Y lo de los elfos está sospechosamente tratado, porque pareciera que más que querer retener, que tener razones estéticas para hacer anillos de poder, tienen razones de supervivencia, porque no se ha entendido qué le está pasando a los árboles, y no sé por qué que los árboles se mueran, quiere decir que los elfos se van a morir. En Warcraft me parece que hay un árbol, bueno, Yggdrasil,
Sí. ha tomado de la mitología nórdica, es el que hace a los elfos inmortales. Entonces, si se muere el árbol Yggdrasil, los elfos se mueren. Pero en Tolkien eso no tiene ningún sentido, o sea, no va por ahí. Los elfos son inmortales porque ese es el don de Ilúvatar para ellos. Ellos viven en este mundo mientras este mundo exista. En fin, Y ellos no así han tienen miedo a llevado. morirse, los elfos no tienen la muerte. Y así han llevado milenios Y los elfos. No sé por qué de golpe y porrazo van a tener miedo porque la naturaleza o su entorno se corroe cuando es lo que han visto siempre. Solo le quedan las estrellas a los elfos al fin y al cabo. mira, que si los árboles se están corroyendo, que la tierra media se está degradando y ellos quieren mantenerla hermosa, ahí la hubieran librado. Pero es que se maneja en los diálogos que ellos están preocupados porque creen que se van a morir. Pues. Y ahí es donde todo el mundo brinca y dice, bueno, pero ¿por qué hacen esto? ¿Cómo que los elfos se van a morir? ¿Por qué los elfos necesitan hacer anillos con mithril y acero de Valinor o plata de Valinor, yo qué sé, oro y plata de Valinor? Todo está inventadísimo para poder evitar que los árboles se mueran y que ellos se mueran. Eso no. Eso no es de Tolkien. Y esas licencias son las que a la gente le puede, que si las combinas con un montón de licencias que se toman y juegos, estos misterios, ya mira lo de Halbrand, Sauron, etcétera. Si eso lo combinas con que además la serie es aburridísima porque intenta contar un tramo de historia que Tolkien no contó y que ellos no están contando muy bien, tienes toda la fórmula para que la gente no termine de ver la temporada, que es lo que indican, según dicen algunos, los números de Amazon. Yo hablando con un amigo, muchas veces hemos hablado del tema de Galadriel y nos planteamos la opción de, bueno, tiene que madurar, ahora está en la edad preadolescente, pero claro, te paras a pensar y dices, pero si lleva milenios y milenios y milenios estando viva, es una elfa de alta alcurnia, ¿por qué esa actitud? Con perdón, pero de chica preadolescente malcarada que está llevando muy mal sus cambios hormonales. No, no me entra en la cabeza, la verdad. Por lo menos digamos que es cuestionable que la generala de los ejércitos del norte, porque además el cargo es así como tremendo, ¿no? Que un general de 5 estrellas, poseedora de secretos de Estado y todo lo que tú quieras, tenga tan malas habilidades diplomáticas. O sea, Desde luego. eso da lugar a que uno se cuestione qué estaban pensando. ¿No? Desde luego que sí. En fin, hemos llegado, mira, justo a la hora y media. Nada, vamos a dejarlo en este punto. De verdad, muy, muy agradecido, lo reitero, por haber accedido a venir al canal, a la inauguración. Espero que esta sea la primera de algunas otras para seguir hablando sobre la obra de profesor. Y no sé si por tu parte quieres sacar alguna conclusión, dejar algún comentario más. No, invitarlos a que sigan las redes de Jagadro, YouTube, en Facebook, también estamos en Twitch, ¿no? Cuando transmitimos, en TikTok, en Instagram. Y pues nada, agradecerte, Uri, por el espacio, e invitar a las personas a seguir a la Almenara también, a escuchar contenido que seguramente se va a poner mucho mejor con el paso de los días. Será complicado superar este invitado, desde luego. Pues nada, muchas gracias, Pedro, y espero verte pronto. Decirte que si vuelves a Cataluña por lo que sea, tienes nuestras puertas abiertas para tomarte una cerveza, una hidromiel, lo que sea. Y nada, yo quizá en verano voy a México, no lo sé aún, es la intención que tengo con mi pareja, y a ver si por ahí tomamos unos tequilas. Tú escríbeme y si está la opción, la posibilidad, nos vemos con mucho gusto. Fantástico. Pues muchas gracias, mucho gusto, Pedro. Chao. Adiós.